Con 4 minutos, bienvenidos a una nueva hora en ampliación de noticias de hoy domingo 12 de julio. Fernando Carballo, Ricardo Gómez Palma los acompañan. Estamos conversando con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que acaba de hacer una invocación, una exhortación a el uso universal de las mascarillas, porque se ha demostrado, y las investigaciones siguen sugiriéndolo así, investigaciones de diversas partes del mundo, que el uso constante de mascarillas, sobre todo en espacios públicos, es vital para reducir notablemente el riesgo de contagio. Y la responsabilidad de su entrega y distribución, nos decía, doctor, usted la ponía en el Estado peruano, que en efecto anunció la producción masiva de mascarillas para la población y que ya ha repartido un porcentaje importante de ellas, ¿no? Sí, creo que tengo que hacer una precisión. Ujú. Es verdad que hacemos una exhortación a la ciudadanía para que use las mascarillas, pero la distribución de las mascarillas es una obligación. Esto quiero subrayarlo, quiero remarcarlo. Es una obligación del Estado peruano, debe formar parte de la estrategia de en esta segunda etapa de la entrega de mascarillas. ¿Por qué? Porque garantizar el derecho a la salud es una obligación del Estado. Ujú. Y esta es una manera justamente de detener la posibilidad del contagio. Y le digo algo más, también es la posibilidad de reducir la posibilidad de una segunda ola, porque no estamos exentos de esa posibilidad. Hay que más bien organizarnos, sociedad y Estado, para evitar esa situación. De manera que si el uso de la mascarilla reduce la posibilidad del contagio, y esto está más que probado, entonces es evidente, es básico, es elemental, es urgente que se distribuyan mascarillas, porque es infinitamente más económico que atender pacientes infectados, que pacientes que entren en situación de crisis. Entonces, por todas estas consideraciones, tal vez no fui suficientemente claro y suficientemente firme, pero quiero decirlo con toda claridad. Por todas estas razones, es una obligación del Estado y creo que debe formar parte de uno de los pilares en esta etapa. Muy bien. Defensor, Sí, Fernando, por adelante favor. Ricardo. Sí, defensor, hemos tomado nota de lo que dice usted. No solamente es una necesidad de la salud, sino es una obligación del Estado proveer de mascarillas a los trabajadores y a los ciudadanos en general, porque Así es. estamos viviendo todavía una pandemia y usted nos ha alertado sobre la eventualidad de ahí donde hay mejoras de que se pueda producir un segundo brote. Tomamos nota con toda claridad de eso, pero yo quería aprovechar de su presencia para preguntarle sobre otro tema. Usted ha sido uno de los grandes defensores de la realización de consejos de Estado para que las autoridades que tenían una cierta proclividad a hallarse en fricciones y en entredichos pudieran dialogar cara a cara. Esta reunión tuvo lugar hace unos días, hemos leído el comunicado que usted ha firmado junto a otras autoridades, en donde se invoca la necesidad de un debate amplio, reflexivo y plural. Y vaya que si lo necesitamos, porque estamos ante la necesidad en relativo corto plazo de decisiones sobre el marco normativo, por ejemplo, para las elecciones. ¿Cómo ve usted cuál es el cauce y el ámbito en la que se pueda llevar a cabo este debate amplio, reflexivo y plural? Bueno, tal como Fernando lo acaba de señalar hace unos minutos, todavía hay asignaturas pendientes que podrían ponernos al frente de un proceso electoral con turbulencias e incertidumbres. Eh, no hay que perder de vista que desafortunadamente el Estado en general ha dado muestra de falta de previsión, de organización y de capacidad de ejecución. Entonces, para organizar elecciones, mirando, digamos, de aquí de cara a 9 meses, en este contexto, en contexto de pandemia, no va a ser fácil, va a ser tremendamente complicado. Y no tenemos todavía las autoridades de la OMP, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones,
tenemos que exigirle a los partidos políticos una agenda no solamente el Ejecutivo, porque estamos acostumbrados a pedir agendas que terminan siendo repertorio de declaraciones, pero tampoco pedimos agenda a los parlamentos. El Parlamento tiene que tener una agenda en sus 5 años de gestión, representación. Entonces existen, como digo, una serie de problemas, lo que ustedes mismos acaban de conversar hace unos minutos. Las elecciones van a ser en 2 días, y si van a ser en 2 días, ¿qué implicancias tiene eso? ¿Y cómo es que vamos a prever y dar garantías? Es decir, hay un conjunto de problemas que ya tienen que irse abordando para poder garantizar, problemas, si quiere usted, de fondo, es decir, ya hablamos de la agenda, es decir, los temas sanitarios, los temas económicos, los temas políticos, y cómo es que estos se van a resolver tanto desde el Ejecutivo, es decir, la parte ya operativa, como desde el Legislativo en los próximos meses y para el próximo gobierno. Pero también las elecciones mismas van a tener serios desafíos, para no decir problemas, serísimos desafíos que no podemos esperar 2 o 3 meses para empezar a abordarlos. Me parece que en una entrevista la semana pasada también tocamos este tema, y esa es otra de las razones por las cuales en el Consejo de Estado nosotros planteamos que ese es uno de los temas. Era sistema de salud, es decir, combate contra el COVID, reconstrucción económica y elecciones de cara al 2021. Ese fue uno de los temas, y eso forma parte de la tarea del Consejo de Estado también para desagregar esa nominación de, digamos, ese titular, digamos, de la agenda en asignaturas muy puntuales. Sí, ahora defensor, ¿cómo reconstituir? La Defensoría podría servir para ello, reconstituir, decía, una relación que era fría, pero ahora es más que tirante entre el Congreso y el Ejecutivo y el Gobierno, porque es necesario eso además. Yo creo que podemos aspirar a tener una agenda mínima de aquí a diciembre, legislativo y ejecutivo, bajo estos 3 ejes. ¿Cuál de las cosas que podemos hacer y tenemos que hacer para salir de estos 3 grandes problemas que he mencionado, tenemos que materializar? ¿Y a qué cosas no nos comprometemos porque sencillamente no tenemos tiempo o no es el momento de hacerlo? Eso sería bastante, una especie de pacto, de acuerdo de cara al Bicentenario. Por eso le llamamos Agenda Bicentenario. Hay que hacer esfuerzos, digamos, esto es una especie de visión macro, pero también ya en la tarea micro, en la relación ejecutivo-legislativo día a día, tiene que establecerse un puente, un canal de comunicación muy fluido. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una figura que se denomina el deber que tienen los entes estatales de colaborar. No están allí para lidiar, están ahí para colaborar con un objetivo: materializar los derechos, los servicios, el desarrollo del país. Ese es un mandato. Si no lo hacen, están incumpliendo la Constitución. Yo creo que lo han entendido. Yo ese día salí muy satisfecho y creo interpretar también el sentimiento y pensamiento de los demás integrantes muy satisfechos, porque el presidente del Ejecutivo, el presidente de la República y el presidente del Congreso hicieron esfuerzos de acercamientos muy auténticos y además con resultados que lo estamos viendo. Muchos al día siguiente o a las horas, sí, muchos empezaron a cuestionar, decían que esto era simplemente un esfuerzo retórico o que no iba a tener ningún resultado. Sin embargo, lo estamos viendo, tenemos que construirlo. No es que esto esté terminado, esto hay que construirlo poco a poco.
y todos tenemos que hacer un esfuerzo, absolutamente todos, medios de comunicación, otras instituciones del Estado y desde luego los principales actores. Muy bien, doctor Gutiérrez. Despedir, Ricardo, quería preguntarle sí. algo concreto, volviendo al tema anterior de las mascarillas, que ha dado lugar a muchas interrogaciones en las redes sociales. ¿Qué debe pasar con los ciudadanos que se nieguen a usar mascarillas? ¿Cuál es la regla en función de la cual se puede hacer coercitivo su uso y eventualmente sancionar su no uso? Mire, las decisiones en situaciones críticas, difíciles, siempre van a haber, siempre van a tener derechos en conflictos. Alguien podría decir, yo tengo mi derecho a no usar. Bueno, señor, en situación de emergencia sanitaria, ese derecho desaparece. Usted no tiene derecho a salir si no usa mascarilla, porque hay un interés más y superior, que es la salud pública. Usted no tiene ese derecho. Usted no puede negarse a usar las mascarillas. Los ciudadanos también tienen obligaciones y también tienen responsabilidades. El Estado tiene la responsabilidad de distribuirla y usted tiene la obligación de usarla. Usted no puede dejar de usar la mascarilla. Usted no tiene ese derecho. No existe el derecho a contagiar a otras personas. Pero falta dar ese marco normativo entonces. Bueno, no olvide que ya hay en el derecho penal, en el Código Penal, ya existen figuras cuando una persona está contagiada o tiene alguna enfermedad, conociéndolo, ¿no es cierto? Se relaciona o se acerca o pudiera contagiar voluntariamente. Y el hecho de que usted no use mascarilla quiere decir que usted está realizando una conducta altamente peligrosa para la sociedad. Claro, exposición de personas al peligro, por decirlo de alguna manera. Muy bien, gracias doctor Gutiérrez por su participación en Ampliación de Noticias. Muchas gracias. Muy buenos días. Son las 9:17, tenemos que hacer una pausa muy breve, regresamos luego para conversar.